pasamos por alto. En un breve repaso para que se entienda, nosotros vamos a tener estos, yo dibujo bastante mal, no dibujo como Hansen, ¿no? Esto es un plano sagital. Y entonces nosotros acá tenemos, este es el bulbo olfatorio, ¿eh? Esta es la cintilla o cordón, ¿eh? Y acá tenemos la lámina cribosa, ¿eh? Con las ciliares. ¿Ok? Bien, esto ya se lo grafique, va a una porción lateral, entorrinal, y una porción medial, ¿ok? Que es menos importante. Bien, esto es lo que nosotros consideramos periférico, o sea que hay un grupo de neuronas que lleva la información a esta estación y esta estación directamente, ¿no? Central, ¿ok? Por eso dividimos y van a entender claramente cómo tenemos lesiones periféricas, cómo tenemos lesiones centrales o puramente centrales y las lesiones que vamos a tener mixtas. Y van a compartir, como casi siempre, lo que corresponde a congénitas y adquiridas. Arrancando por las periféricas, y voy a dar un repaso lo más breve posible y para que ustedes vean cómo casi nunca pensamos en el primer par craneal. En lo que respecta a la fosa craneal anterior, casi siempre nosotros estamos mucho más predispuestos a ver las, eh, las alteraciones de la órbita, las alteraciones de la musculatura extrínseca de la órbita, globo ocular, nervio óptico y eh, probablemente seno cavernoso con los pares 3, 4, 5, 6, pero nos olvidamos siempre o casi siempre de la evaluación del uno o bueno o cuáles podrían ser los problemas asociados. Acá estamos viendo una fractura que compromete claramente, bueno, no sé, ok, que compromete claramente la lámina cribosa, la pared interna de la órbita, provocando una pequeña herniación sin compromiso de la musculatura extrínseca ni el ápex piso de la órbita, pero si nos fijamos bien, tiene un compromiso tanto del septum nasal como de complejo osteomiatal y las turbinas, ¿ok? Así que esto es un ejemplo de una alteración periférica que nos va a dar una alteración funcional del sistema olfatorio relacionado con una fractura. También las otras entidades que podemos ver son las entidades asociadas a los procesos atópicos o inflamatorios. Los inflamatorios agudos, la sinusitis, generalmente las sinusitis son bacterianas, los procesos agudos son inflamaciones consideradas de menos de 30 días, algunas con niveles de líquido-líquido, nivel hidroaéreo, y se resuelven habitualmente con antibióticos. Y en cambio, después tenemos las rinosinusitis crónicas, que ya son bastante más complejas, la mayoría es asociadas a pacientes atópicos con asma y los problemas alérgicos que todos ya conocen. En relación a lo más frecuente, vamos a tener la poliposis nasal, como están viendo en el paciente este de la derecha, con un severo compromiso de los dos complejos osteomiatales, una remodelación de las oviposiciones funciformes, un compromiso severo del espacio aéreo de la nasofaringe con disminución del espacio infundibular bilateral y vemos los pólipos como provocan la alteración de la mucosa y por ende nos va a causar una alteración funcional periférica. También tenemos otros procesos que tienen la mismo fisiopatogenia, similar fisiopatogenia, como es el pólipo antrocoanal, que es una especie de quiste de retención mucoso grande que provoca remodelación, fíjense cómo remodela el seno maxilar sin provocar destrucción o desestructuración, que protruye hacia
la fosa nasal, también provocando la alteración correspondiente de las turbinas o de los cornetes, ¿ok? Es una lesión con epicentro en los senos maxilares y con salida hacia la fosa nasal y no como puede ser el caso del papiloma invertido, que es una lesión que nace de las fosas nasales o de las turbinas hacia los senos maxilares. ¿Ok? Este es otro caso bien típico porque generalmente, a diferencia del otro, generalmente tiende a ser solamente unilateral con este es otro pólipo antroconal, ¿ok? Con bastante buen estado del resto de los espacios paranasales o de las cavidades, ¿m? Pero ven de nuevo una remodelación y ven este aspecto polipoideo protruyendo, en este sentido, protruyendo hacia las fosas nasales y no como el papiloma invertido que habitualmente nace desde una turbina e ingresa hacia, hacia el antro de Hickman, ¿ok? Eh, Otra de las manifestaciones que pueden causar la alteración primaria o a veces mixta, perdón, periférico mixta, son los mucoceles. Los mucoceles, ustedes bien saben que lo que tiene que existir es una obstrucción de un ostium de drenaje principal. Por lejos los más frecuentes son frontales y etmoidales y provocan una muchas veces una severa alteración anatómica, pero esencialmente lo que van a hacer es remodelar, ¿ok? Remodelan. Y esto es algo que como radiólogos, o quizás lo más importante para mí, es transmitirlo, bueno, cómo diferencio este tipo de lesiones que son aparatosas, que cuando las vemos por primera vez nos asustamos, ni les cuento en resonancia, que encima tiene una señal mixta. Eh, mm, Creemos que estamos frente a un tumor. Bueno, las diferenciaciones fundamentales son entre los procesos expansivos benignos de los malignos, es la remodelación, ¿ok? Ustedes acá van a ver que es una remodelación lisa, densa, suave, sin pérdida de los contornos marcados y sin un carácter claramente infiltrativo, ¿ok? Cuando vemos o buscamos el, el- la cavidad de dependencia, también es importante porque tratamos de buscar un epicentro para dónde es que se va ampliando y en este caso tenemos asociado un osteoma del drenaje etmoidal y vemos cómo, ¿no?, se ha provocado este enorme mucosele. No todo es tan agradable o tan benigno y nos encontramos con neoplasias o procesos neoproliferativos que afectan fundamentalmente a esa porción periférica o ese sistema periférico que después, a medida que progresen, van a también invadir y provocar una lesión mixta, ¿ok? Quizás la neoplasia por autonomacia del sistema olfatorio es el esthesioneuroblastoma, que ustedes bien saben que es un tumor neuroendocrino y proviene esencialmente del epitelio olfatorio y no de la mucosa, ¿ok? A diferencia de los otros, ¿tá? Como el escamoso, ¿m? Que provienen de la mucosa que tapiza los senos paranasales y los cornetes. Este tumor, desde ya que es maligno, y si ustedes se fijan, a diferencia del otro, ¿eh?, no hay bordes claros, no hay una remodelación, más bien existe una infiltración, una invasión, quedan secuestros óseos, ¿m? Y tiende a invadir los planos vecinos con tendencia a romper la lámina cribosa e ir hacia el eh, tracto central, bulbo y tracto olfatorio, ¿ok?
Este es un caso interesante porque el paciente era un paciente de 40 y tantos años que su primera consulta fue por epistaxis y se le hace la primera tomografía. Y la primera tomografía, eh, el médico que lo informa pone como primer diagnóstico, en ningún momento nombra el esthesioneuroblastoma, médico muy conocido, profe mío, que publica justamente los libros estos de cabeza y cuello, para que vean que no todo a veces es tan fácil, ¿ok? Y que no se golpeen con el látigo cuando, bueno, no pueden llegar al diagnóstico. Justamente este paciente, no, su primer estudio es este, ¿tá? Es la tomografía, y no le viene, como casi siempre los americanos están acostumbrados en las universidades, con todo armado. Y pone como primer diagnóstico diferencial un carcinoma de células escamosas, y como segundo diagnóstico, fíjense qué interesante, el papiloma invertido. Y bueno, y probablemente debe haber pensado por es- esto que tiende a ser así. Es realmente más raro, más o poco probable que uno tienda a pensar en el papiloma invertido, pero bueno, dentro de la mirilla de diagnósticos diferenciales podría caber la posibilidad. Sí, el de carcinoma de células escamosas, ¿eh? Y desde ya que la esthesioneuroblastoma, el cual no fue pensado posterior a la biopsia, se le hace, esto fue un mes, fíjense, 2 de diciembre de 2004, se le hace la biopsia, se le determina el diagnóstico de esthesioneuroblastoma, y saben bien que es un tumor muy agresivo, muy vascularizado habitualmente por ramas de la carótida externa. Se le hace el proceso de hemodinamia y la posterior embolización para después del tratamiento. Este es otro esthesioneuroblastoma, mucho más pequeño, y a lo que traigo es que no todos tienen, sobre todo cuando recién se los reconoce eh, precozmente o relativamente precoz, con un tamaño menor. Muchas veces en las secuencias convencionales y sin pasos medio distraídos, nos pueden hacer confundir con simples ocupaciones del seno esfenoidal, por ejemplo, en la secuencia de T1 sin GADO, pero si observamos bien, existe un compromiso también, o una invasión hacia la nasofaringe, el sistema coanal, y cuando le hacemos el contraste empezamos a ver toda una desestructuración con una heterogeneidad del plano e invasión parcial hacia la base de cráneo y el seno cavernoso. Otra variante que podemos encontrar en las lesiones periféricas, después se convierten en mixtas, por destrucción e invasión hacia la lámina cribosa, bulbo, tracto, e invasión de otras lesiones perineurales, es el carcinoma de células escamosas. Esta es una enorme lesión neoproliferativa que compromete esencialmente la nasofaringe, destruyendo todo en su paso, ¿eh? Claramente infiltrativa, también tiene desestructuración, fíjense, del frontal. Al efenoides lo borra prácticamente la totalidad de la nasofaringe, señal mixta, con realce heterogéneo y mixto, que es lo que uno tiene que esperar, pero lo que ustedes tienen que recordar es que esto sí nace de la mucosa, ¿ok? No, del epitelio que reviste la mucosa de los senos y los cornetes. Pero bueno, todos como radiólogos, que nos preocupa que la neoplasia invadió la órbita, ¿m? Desestructuró todo, se lo puesto el ápex, y entonces casi siempre la estrella es nuestro segundo par craneal, y nos olvidamos
¿eh? De la desestructuración masiva que presenta el nervio olfatorio, o los tractos olfatorios y el sistema olfatorio por ende. Este es un carcinoma nasofaringeo recidivante, operado, son muy difíciles de tratar, con invasión al piso celar, y que postquirúrgico hizo una, un absceso, ¿no? Y ven la remodelación, también provocando una lesión periférica mixta, otro carcinoma nasofaringeo. Fíjense cómo infiltra, cómo produce la obliteración del drenaje del oído medio. Acá tenemos la ocupación del antro y la caja timpánica, y miren cómo proviene de la fosa nasal e invade, ¿no?, la fosa craneal media. Acá tenemos el plano sagital, la desestructuración de la lámina cribosa con el compromiso correspondiente. Este es un tumor que los radiólogos es mandatario que lo, lo, lo tengamos presente. Generalmente nace la fisura fenopalatina. El posterior, lateralizado, lateralizado. La imagen, la angio es tan linda porque es del 3 Tesla. Y la particularidad es que se da en pacientes jóvenes, hombres. ¿Ok? ¿Eh? Eh, la verdad que estaría bueno para que, al mejor estilo del maestro Robbins, eh, l- se da solamente en el sexo masculino, y le podríamos acá agregar el nombre, no sé, que nos grafique que se den los varones, no sé, angiofibroma juvenil del varón o alguna cosa así, que nos acredite aún más la estirpe anatomopatológica. Pero bueno, cuando nosotros vemos un paciente joven, ¿m?, con epistaxis, con una neoplasia hipervascularizada, lateralizada, nosotros debemos pensar que generalmente nace de la fosa pterigoidea o compromete la fosa pterigoidea. Debemos pensar si es varón, angiofibroma juvenil. Este tumor, si bien está hipervascularizado, generalmente por ramas de la carótida externa, como están viendo aquí, ¿m?, y parece una neoplasia infiltrativa maligna, es un tumor benigno, ¿ok? Así que esto está dentro del rango de las neoplasias benignas, y también, como tiene una capacidad infiltrativa y va hacia las fosas nasales, puede comprometer la porción periférica de del tracto olfatorio, ¿ok? Del nervio. Eh, otras lesiones que también tenemos que tener en cuenta, y justamente los radiólogos vivimos de nuestra curva de aprendizaje, de la observación, del estudio, y de mirar, y de mirar, y de mirar nuevos pacientes y nuevas cosas. Eso nos abre la cabeza. Les traje como ejemplo una metástasis, en este caso una metástasis de melanoma. También existe el melanoma primario en fosas nasales, que es relativamente frecuente y también afecta la porción periférica. Y se ve el T1, la enorme importancia del T1 con un patrón permeativo. Esto es absolutamente patológico, porque si miramos solamente el T2, T2 con saturación grasa, podemos simplemente decir, bueno, es una sinusitis y punto. ¿Ok? Tampoco nos ayuda de sobremanera, aunque sí, al ser un realce heterogéneo, asimétrico, podemos decir, bueno, cuidado, pero la secuencia de tiempo de radiación longitudinal, o T1, en su infiltración a la base de cráneo, fosa craneal media, es absolutamente patológico, y con el antecedente apropiado, el diagnóstico de metástasis.
Este es otro caso es también interesante porque el diagnóstico fue erróneo, el diagnóstico que se puso en primera instancia. Fíjense lo sorprendente, era un paciente varón, joven, que, en que, que lo informó en qué pensó. ¿Mm? Angiofibroma juvenil. Perfecto. Bien. Tienden a ser mal interpretado el vacío de señal de flujo. No había vacío de señal de flujo, o sea, no había eh, eh, neovascularización, no estaba muy vascularizada la lesión, apenas unos laguitos, ¿m? Con un intenso realce heterogéneo, con remodelación, e invasión de, la, de las fosas nasales, y el diagnóstico primario fue ese que le acabo de decir. Sin embargo, fue un schwannoma. Ok, entonces nosotros decimos, bueno, ¿podemos llegar a un diagnóstico de schwannoma del quinto par? Rama maxilar, rama mandibular. Sí, claro. Miren, miren. ¿Mm? Cuando ven esto y siguen el trayecto, por eso es importante la anatomía, conocer la neuroanatomía, ¿eh? Van a ver una forma clásica, un reloj de arena clásico, muy característica cuando los schwannomas, que son neoplasias benignas, eh, van creciendo a lo largo y tienen que atravesar un foramen, porque casi siempre los nervios atraviesan forámenes. Por ejemplo, vamos a tener la misma imagen en los schwannomas de la columna. ¿Mm? Lo tenemos acá la- ¿ah? Y vemos el tumor que hace un- una especie de eh, lo que le llaman reloj de arena, ¿no? ¿Mm? Es muy parecido o quizás lo mismo. Entonces, acá, ¿en qué se falla la semiología radiológica? Y bueno, también es importante para ustedes dejarlos tranquilos en cuanto a los errores y que aprendan de la observación que es tan importante en nuestra especialidad. ¿Qué otras neoplasias podemos ver periféricas? Linfoma sinusal primario. Linfoma sinusal primario, nosotros en todo lo que es la nasofaringe, orofaringe, existe tejido linfático, no se debe olvidar, es raro. Bueno, se los traigo para que lo tengan presente y vean que el mayor conflicto probablemente del linfoma es que muchas veces es indistinguible de procesos sinusales crónicos, ¿ok? Poliposis o rinosinusitis crónicas con superinfección micótica, etcétera. Así que a tenerlo presente, no todo es rinosinusitis, hay que observar muy bien y observar algunos detalles, siempre contemplando que los radiólogos casi nunca tenemos la apropiada valoración de clínico o remitir el examen clínico. Otra eh, 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 patología que es bastante frecuente para los radiólogos y que estamos acostumbrados a verlo, y sobre todo en mujeres jóvenes de menos de 40 años, ¿eh? Y benigna, pero claramente deformante, y por ende compromete de manera progresiva e inexorable los pares craneales, sobre todo en el maxilofacial facial, es la displasia fibrosa, en este caso poliostótico, que es una enormidad, pero volvemos a lo mismo, nos quedamos con el compromiso orbitario, nos quedamos con la deformidad, pero nos olvidamos del compromiso, ¿ah? Del sistema olfatorio, ¿ah? Otra cosa muy común, sobre todo en gente como Lucho, como decir, ¿ah? Esto lo hemos visto todos, el compromiso del septum y las turbinas por el consumo de cocaína, ¿m? Que provoca una vasculitis y una necrosis, y bueno, cuando uno ya aspira mucho,
se produce la desestructuración sobre todo del septum nasal. La otra patología periférica, también con relativa frecuencia, eh, es la granulomatosis Wegener. Nosotros tenemos varios casos, hemos presentado, tenemos en el teaching muchos. Este lo conocen bien, con toda la desestructuración de la nasofaringe, el colapso del puente nasal. Y esto yo lo bauticé, a ustedes que les gustan tanto las, eh, las boludeces estas de los signos, el signo del alien. Díganme si no parece la mascarilla del alien. Impresionante, una cosa hermosa. También, también tienen que pensar en que hay alteraciones congénitas que pueden alterar la función olfatoria periférica, como es la atresia coanal, también nosotros presentadas en nuestro teaching file. Puede ser uni, bilateral, óseo, membranosa. Vean, busquen en la página del teaching file para ampliarlo. Y las fisuras palatinas, mm, eh, también son fuente de alteración periférica. Ahora pasamos a las eh, alteraciones centrales, ¿ok? Las alteraciones centrales, las congénitas, la más famosa de todas es el síndrome de Kallmann, también que lo hemos estudiado nosotros, y esencialmente eh, el paciente tiene un compromiso en distintos órganos. Generalmente el diagnóstico no lo hace el radiólogo, a menos que sea muy astuto, lo tenga pensado, el protocolo haya sido el adecuado. ¿Y por qué no lo hace el radiólogo? Porque no nos llega nunca, no nos llega nunca o casi nunca nos llega el- la historia clínica o el pedido médico bien realizado, ¿ok? Y es la ausencia uni o bilateral de el bulbo y las cintillas olfatorias, ¿ok? Pueden estar asociados también a otras anomalías del sistema nervioso central, y esencialmente es un diagnóstico del contexto, sobre todo pediátrico, endocrinológico, no tanto de radiólogo. Pero si lo tenemos presente y vamos y buscamos las cintillas y los tractos, lo podemos realizar. Siempre en el trauma, ¿m? No todo, no toda va a ser como en este caso, ¿eh? Donde el paciente sufrió un asalto y le pegaron un balazo, ¿no? Una desestructuración de la porción periférica fundamentalmente, como están viendo acá, ¿m? Sino que también tienen que pensar que la vía olfatoria, el nervio o, olfatorio, el bulbo, el tracto, puede ser eh, lesionado en traumatismo de cráneo cerrado. ¿Ok? Y entonces ahí vamos a tener una alteración central. Y, y fíjense lo poco que lo pensamos, a pesar de que lo informamos todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo, lo poco que nos acordamos del olfatorio. ¿Por qué? Porque nosotros los gyrus rectos, ¿no? Y las cintillas, cuando les vemos, sobre todo los gyrus, cuando les vemos las lesiones axonales difusas o las contusiones corticales por desaceleración, pasa, acá tenemos el efenoides, lacera, en la desaceleración, lacera el frontal basal. Bueno, vamos a tener lesiones de tipo central y también relacionadas, a la corteza entorrinal. ¿Ok? Así que claramente nos olvidamos, pero los traumatismos cráneoencefálicos pueden dejar eh, claras alteraciones funcionales de la vía olfatoria. También podemos tener central en pacientes con inmunodeficiencia, en pacientes con SIDA, por la misma alteración del nervio y el sistema límbico, o mismo a eh, ese compromiso inmunológico, y que el paciente pueda ser afectado por organismos eh,
por fungus, organismos mucho más agresivos que ingresan por vía respiratoria y terminan lesionando todas las fosas nasales, invadiendo rompiendo la lámina cribosa e invadiendo las estructuras encefálicas a través de los pares craneales o a través del tracto y el bulbo, ¿ok? La mucormicosis es algo bastante conocido por los radiólogos, es tenido en cuenta, la aspergilosis es otra, y siempre lo debemos tener presente en el contexto de pacientes inmunocomprometidos, no solamente pacientes que tengan SIDA, sino también los pacientes post-trasplante, ¿ok? Las neoplasias centrales. Bueno, en las neoplasias centrales que provocan, perdón, alteración central, quizás la más frecuente y que nosotros olvidamos, este es un meningioma recidivado, muy difícil de tratar cuando salen del plano esfenoidal, eh, por las lesiones, si bien es una lesión extraaxial, es realmente complejo porque tienden a la remisión incompleta o la recidiva, así que es complicado. Bueno, terminan provocando una lesión y un compromiso central. El meningioma es quizás la neoplasia más frecuente y la otra neoplasia o otras alteraciones neoplásicas son las que comprometen fundamentalmente el sistema límbico, ¿ok? La corteza entorrinal, el lóbulo temporal, el uncus del hipocampo. Y de esos, quizás los que más alteraciones producen son las neoplasias astrogliales de alto grado, ¿ok? Como en este caso, nuestro sítoma grado 3. Esto, eh, ¿qué les va a causar? Esencialmente, el paciente eh, va a tener alteraciones olfatorias en el sentido de que no es que el paciente eh, no va a poder oler, ¿ok? Sino que va a sentir olores que no existen. ¿Estamos? Así que es cuando afecta una neoplasia, la corteza entorrinal es un motivo muy frecuente, muy frecuente de consulta por parte del paciente. ¿Tá? Y el radiólogo debería pensarlo, pero si nunca los radiólogos lo pensamos. En todos los procesos neurodegenerativos existe en más o en menos una alteración del sistema olfatorio. Esto también lo tenemos en el teaching. Este es un Huntington preclínico donde se observa muy bien la reducción bilateral y simétrica de las cabezas de los núcleos caudados. Y entonces ahí se abre una nueva área para los radiólogos en cuanto a las neurodegenerativas, que es la IRM funcional, tanto con tracto, conseguir la fracción isotrópico y el DTI, como las resonancia magnética funcional con técnica de Bolt. ¿Ok? Bueno, esto es sacado de un artículo de JNR de unos médicos de un hospital de Corea, donde ellos evalúan en un paciente normal, que sería de acá arriba, estos, ¿eh? De un paciente con enfermedad de Alzheimer y ven la carencia de estímulo eh, al estímulo olfatorio, ¿ok? Que se le hace a los pacientes cuando se provoca área elocuente se estimule. Bueno, según ellos, acá en el estudio usan un P de 0.001 y aquellos que algo entendemos de IMR funcional, dudamos profundamente porque esta activación, por decirlo de una forma, solamente se hace manipulando
eh, el software y llevando el P a cualquier lado y teniendo poca reproducibilidad o credibilidad, ¿ok? Lo cierto es que sí, sobre todo los neuroradiólogos que se están dedicando más a, neurocognitivo, eh, es un campo y es un campo donde cada vez existen más publicaciones al respecto. ¿Y por qué? Porque, bueno, claro, lo que pasa es que dentro de todo el entorno de lo que es una neurodegenerativa, puede pasar por alto la valoración apropiada del sistema olfatorio que existe casi siempre. Y ahora, para ir concluyendo, van a decir, bueno, vienen una serie de preguntas, que es, che, ¿por qué los radiólogos le damos tan poca pelota a el bulbo olfatorio, a las cintillas, o el cordón? ¿Por qué? ¿Por qué le damos tan poca pelota? Bueno, hay dos motivos. Uno, porque habitualmente las patologías que les mostré anteriormente, que son todas estupendas, una cosa impresionante, eh, provocan neuropatías teóricamente o técnicamente más importantes o alteraciones más graves para el normal desarrollo de la vida de un paciente que simplemente la pérdida del olfato o las alucinaciones. Eh, entonces, ¿qué, qué es lo que nos lleva a que, bueno, digamos, sí, describimos el compromiso a lo sumo, del giro recto, describimos el compromiso del etmoide, pero, de la lámina cribosa, pero nos enfocamos más en buscar los compromisos del seno cavernoso, los pares craneales altos, desde ya el nervio óptico como una cuestión fundamental. Vamos más hacia ahí. Esa es una. Es que a veces la gravedad de las lesiones, la alteración de las lesiones sobre otros nervios, nos lleva a olvidarnos del olfato. Y la otra, y mm, mm, quizás la más importante, es que no los estudiamos bien. ¿Y por qué? Porque habitualmente no utilizamos las secuencias de alta resolución, no utilizamos secuencias volumétricas y no utilizamos los cortes coronales, ¿ok? Entonces, ahí es donde viene la división, bárbaro. ¿Con qué se estudia el nervio olfatorio o cómo estudias la vía olfatoria? Bueno, si es periférico, TC y MRI puede ser compartido, TC inclusive, para todo lo que son las sinusopatías. Y en el caso de neoplásicos se pueden combinar, aunque la resonancia por lejos es muy superior. ¿Por qué? Porque vemos otras manifestaciones, vemos mejor los planos de infiltración y sobre todo vamos a ver la infiltración perineural de esa neoplasia. ¿Ok? Pero cuando se trata específicamente del bulbo nervio, la resonancia es lo que se debe usar. Y la tomografía no sirve prácticamente para nada comparado con la resonancia. Pero nos encontramos, vuelvo a lo mismo, que no utilizamos de manera protocolar secuencias de 3D volumétricas, bien realizadas, que las podamos reconstruir en múltiples planos, eh, o no utilizamos directamente secuencias coronales. ¿Ok? Entonces, esta es el 3D Cube T2 y podemos ver perfectamente, como vimos recién, el bulbo, la cintilla, y acá vemos un coronal, ahí vemos cómo va, ¿no? Hermoso, gyrus recto, ¿no? Y se ve perfectamente bien. Ok, eh, esto lo analizaron en este septiembre. Salió en AJNR esta publicación y me pareció excelente. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos los radiólogos, o sea, volvemos a esto, si no tenemos la neurona atenta, si no conocemos, no vamos a poder evaluar y no vamos a poder evaluar nunca de una manera correcta a los nervios olfatorios. Si no hacemos el protocolo correcto, nunca los vamos a poder llevar. Uno de los problemas
que esta gente se planteó es que los pocos papers relativos a tal fin son inexactos y muy complejos de hacer la volumetría, y ellos entonces llevan una forma simple. Una es la medición, como la están viendo, y la otra, que a mí me pareció muy útil, sobre todo para los radiólogos clínicos, research, que es el cambio de morfología, ¿ok? De la morfología redondeada, convexa, a el aplanamiento o la concavidad del nervio óptico perdón, del nervio olfatorio, para poder decir, bueno, tenemos un problema en uno o en los dos, y tenemos una hipotrofia, una atrofia en uno o en los dos, aparte de la